Bienvenidos a Saca tu Cédula, el podcast de la ONG Plan País. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este espacio buscamos discutir la búsqueda continua por esa identidad que compartimos como nación. ¿Qué nos une? ¿Qué nos inspira? ¿En qué consiste esa venezolanidad que tanto hablamos? Sobre todo ante esta nueva geografía que tenemos en la que hay venezolanos regados por todo el mundo. Se discutirán proyectos, iniciativas, investigaciones e historias relacionadas a Venezuela y los venezolanos, tomando lugar en todos los rincones del mundo durante estos momentos históricos que estamos viviendo. Como venezolanos contemporáneos y globales, sabemos que tenemos una manera bastante particular de hacer las cosas, y en este espacio buscamos discutir algunos de los ejemplos más destacados tomando lugar, y ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos y a nuestro país que estamos viviendo. Durante este segundo episodio, conversamos con Inés Quintero sobre historia de Venezuela, cómo esta nos une, nos da sentido de pertenencia y también se puede decir que es una fuente de identidad, lo cual discutimos en este podcast. Inés Quintero es historiadora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y es autora. Desde el año 2005 ocupa el sillón L en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y es la segunda mujer en desempeñar el cargo de directora de la institución. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo los títulos de licenciada en Historia, magíster en Historia y doctora en Historia, lo cual le dicen por ahí historiadora al cubo. Su trayectoria académica se caracteriza por ser vocera de la historia de historias y de los personajes principales de la historia de Venezuela. Entre sus obras como historiadora destacan libros como Más allá de la historia, No es cuento, es historia, El hijo de la panadera, entre muchos otros. Además de sus trabajos académicos, es una gran promotora de la historia de Venezuela en diferentes medios y diferentes mecanismos, incluyendo su programa de radio, No es cuento, es historia, y constantemente compartiendo anécdotas e historias interesantes en sus redes sociales, las cuales las recomendamos inmensamente. Para nosotros en Plan País es un gran honor colaborar con ella, en el que hemos contado con su participación en varios de nuestros encuentros, incluyendo durante la conferencia 2017, en la que tuvo el rol de oradora de orden, lo cual le hizo que hiciera el discurso de clausura de la conferencia, que fue increíble. Y en un momento crítico en el 2017, días después de que arrancaron esas protestas que marcaron ese año. Siempre un gusto hablar de historia con ella y nos honra que sea parte de este podcast en este segundo episodio. Bienvenida Inés, ¿cómo No, estás? muchas gracias. Y yo, bueno, encantada de estar aquí. O sea, para mí yo tengo ya una historia de conexión y de cercanía con este grupo y con Plan País. Y bueno, me parece que el trabajo que están haciendo y todo lo que hagamos para estar unidos y para estar en comunicación y para intercambiar es bienvenido. Así que extraordinaria esta iniciativa y esta oportunidad de conversar por esta vía. Amén, muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, Inés, para empezar, como háblanos un poco sobre ti. O sea, aquí una cosa que queremos hacer y a las personas que entrevistamos es conocer un poco de su perfil y qué los hacen hacer lo que hacen. Y bueno, tú tienes una gran trayectoria en historia. Cuéntanos un poco de tu historia personal, de tu niñez, qué te hace, de dónde nace esa pasión por la historia de Venezuela y cómo llegas a dedicarte a esto. No, buenísimo. Fíjate tú que yo, si a mí me hubiesen preguntado así cuando estaba carrecita, bueno, ¿tú qué vas a estudiar? Yo nunca hubiese dicho que iba a estudiar historia. O sea, como cualquier persona medianamente normal, es muy poca la gente que anda por ahí diciendo, no, yo quiero ser historiador. A mí me pasó, encuentro con la historia mucho más por casualidad y por coincidencia que por vocación. Yo me fui a estudiar a la Universidad de los Andes y cuando estaba allá me puse a ver qué podía estudiar y al final decanté por historia. Lo que sí les puedo decir es que después de que yo entré a la escuela de historia, yo supe que eso era a lo que yo me iba a dedicar el resto de mi vida. O sea, fue una especie de explosión de entusiasmo, de interés, de vocación, de conexión. Y realmente yo empecé a estudiar en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes en 1976. O sea, que estamos hablando de un trecho, ¿no? Y me gradué en el 81, es decir, que hice mi carrera bueno, yo después me mudé para Caracas, me fui para la Universidad Central y concluí mi carrera en la Universidad Central en el año 81. Y verdad, no me ocupo de otra cosa distinta a la historia. Yo, por ejemplo, cuando quise hacer un posgrado, lo hice en maestría en historia, y cuando quise hacer un doctorado, hice doctorado en historia. No sentí tentación de hacer doctorado en ciencias políticas, doctorado en otra disciplina, no. Lo mío es historia, historia, historia. En una ocasión tan cómico, Luis Pedro España me presentó y dijo, Inés Quintero, historiadora al cubo, porque tiene 3 títulos en historia, licenciada, magíster y doctora. Y realmente, más allá de los títulos, yo creo que para mí la historia ha sido eso, una ruta de vida, ¿no? Una ruta
de vocación y siempre ha estado orientada a conocer más en profundidad el proceso histórico venezolano, ¿no? O sea, no es que no me hayan interesado otros procesos históricos, obviamente, es inevitable que cuando uno se dedica a estos temas tenga que profundizar y ampliar su mirada frente, o sea, respecto a otros procesos que inevitablemente constituyen referente para la comprensión de los procesos en los cuales nos desenvolvemos, ¿no? O sea, uno no puede hacer una historia viéndose el ombligo exclusivamente. Pero sin duda la investigación que a mí me ha interesado y las rutas que me han importado como espacio de investigación han estado directamente relacionados con el proceso histórico venezolano. A mí me llama mucho la atención porque yo empecé a trabajar en el siglo XX y después fui como en retroceso. O sea, mi tesis de licenciatura fue sobre el año 36, después mi primer trabajo de investigación fue sobre comienzos del siglo XX, durante el periodo de Cipriano Castro y Gómez. Después el retroceso me llevó a Guzmán Blanco y después seguí como en retroceso hasta que llegué al proceso de independencia y realmente una de los grandes espacios o de los grandes procesos históricos que a mí me han interesado más especialmente ha sido precisamente los procesos de independencia y los personajes sobre los cuales yo he profundizado, he tenido la ocasión de trabajar, han estado relacionados precisamente con los procesos de independencia. Eso, por supuesto, me ha llevado a trabajar el proceso hispanoamericano, otras independencias en Hispanoamérica, la historia de España, porque no hay otra manera de entender ese proceso sino viendo más allá de lo que fue la experiencia de Venezuela como parte del proceso de independencia. Lamentablemente, y parte de uno de los problemas que tenemos en Venezuela es que nos enseñan la historia y prácticamente el proceso de aprendizaje que tenemos es que Venezuela es el centro del mundo y todo pasó aquí, Simón Bolívar el libertador y Venezuela la primogénita de América. Entonces dice, ya va. Todo esto va mucho más allá de la realidad específicamente de Venezuela. Pero también tú decías algo, Pío, en relación con lo que ha sido el proceso formativo y yo creo que también nosotros tuvimos la enorme oportunidad, y cuando digo nosotros como familia, de ser una familia que tuvo la ocasión de estar muy involucrados con el país. O sea, para mi papá era importantísimo, para mi papá también, que nosotros conociéramos Venezuela desde chiquitos. Entonces nosotros, todas las vacaciones, nosotros somos 5 hermanos, ¿no? Que nos llevamos un año de por medio, o sea que eso era una especie de campamento vacacional permanente. Íbamos a algún sitio diferente de Venezuela. Nosotros de pequeños fuimos a Maracaibo, fuimos a Margarita, fuimos a Mérida, fuimos a Canaima, cuando Canaima no era un destino turístico general, o sea, popular. Nosotros, o sea, tuvimos esa oportunidad extraordinaria de ir a Canaima, fuimos a Los Llanos, o sea, los únicos sitios a los cuales nosotros nos fuimos desde cuando éramos pequeños, fue al Delta y al Amazonas, pero de resto fuimos a la Cueva del Guácharo, fuimos a Cumaná, fuimos a Carúpano, o sea, un recorrido extraordinario por el país, y bueno, y eso, familiar, o sea, el papá, mamá y sus 5 muchachos. Entonces yo creo que eso fue un recurso extraordinario de arraigo, de pertenencia, de sensibilidad, y claro, y también eso, la posibilidad de compartir familiarmente. Valentina siempre dice, y bueno, y yo también, que este afán de recorrer el país, ella desde la perspectiva más turística y espacial, y yo quizás más desde lo histórico, tiene que ver con una raíz familiar de mucha conexión con el país, ¿no? O sea, con lo que podía, bueno, y la oportunidad también de poder hacerlo, ¿no? Porque yo entiendo que eso también fue un privilegio, poder viajar por Venezuela sin excesos y dentro de lo modesto. Nosotros siempre había un familiar que nos recibía, mi tío que vivía en Maracaibo, la otra que vivía en no sé dónde, o sea, que formó parte también de una experiencia sobre todo familiar, ¿no? Y eso nos permitió, bueno, conocer el país y, bueno, también disfrutar la comida, disfrutar todo lo que significa la experiencia de un recorrido como ese. Entonces, sí siento que todo eso sembró mucho en nosotros este sentido de pertenencia, de sentirnos que formamos parte de esta realidad. Y claro, cuando ya a mí me tocó poder desarrollarme profesionalmente y conocerla y dedicarme a la historia, eso estuvo siempre muy, o sea, seguramente no conscientemente, yo pertenezco a este país y me debo dedicar a su conocimiento, pero sí
una conexión, ¿no? con esta realidad, y creo que fue muy importante eso, la posibilidad de estudiar en la Universidad de los Andes primero. Yo creo que la experiencia de la Universidad Central te marca la existencia, la Universidad Central como espacio plural, crítico, diverso. Entonces, cónchale, yo cuando estudié en la Universidad de los Andes, bueno, primero y después en la Central, o sea, era una experiencia de vida. O sea, uno no estaba en la Central simplemente estudiando, uno estaba viviendo la vida universitaria. Entonces, eso también permitió eso, un crecimiento, una conexión, porque en la Universidad Central había gente de todas partes, o sea, había todas las tendencias, todas las miradas, o sea, un ambiente de mucho debate, de mucha experiencia crítica, y creo que eso también fue fundamental en ese proceso formativo, ¿no? Que también considero que fue un extraordinario privilegio poderlo tener como vivencia, ¿no? Sobre todo en la época en la que estudié en la universidad, ¿no? No, qué interesante. Y bueno, para aquellos en la audiencia que no hayan hecho la conexión o que no sepan, Inés Quintero es hermana de Valentina Quintero, alias Valen de Viaje. Y bueno, es súper fascinante e inspirador ver cómo dos hermanas crean ese arraigo por Venezuela con dos áreas tan diferentes. Uno por el lado del turismo y esa parte geográfica que todos extrañamos, o sea, no solo en Venezuela, que capaz que no crecimos en Venezuela y aspirábamos más a viajar afuera que viajar a las bellezas que tenemos internas. Y ahorita que con todo esto de digitalización de todo lo vemos y que wow, teníamos eso ahí mismo y no lo aprovechamos. Y bueno, de tu lado la parte histórica que bueno, que todo el mundo siempre está demasiado atraído a una historia, a una buena historia, y tenemos tantas historias, ¿no? de Venezuela, centralizada en Venezuela, o la conexión con Venezuela, con el resto del continente, es algo de verdad que verdaderamente fascinante. Pero volviendo, y bueno, Inés, como una de las cosas que buscamos explorar en este podcast es la búsqueda continua de la identidad, de la pertenencia de los venezolanos en esta nueva geografía que estamos creando. Ahorita tenemos que Venezuela está presente en todo el mundo. A donde vayas hay un venezolano y una historia fascinante de Venezuela, de venezolanos y de Venezuela en todos lados. Y aquí queremos como que encapsular eso y hacer la pregunta como qué significa ser venezolano, qué nos une y ese gran potencial que tenemos en esta nueva geografía de país que estamos enfrentando por la situación, etcétera. Para ti, cuéntanos un poco qué significa ser venezolano. Me acuerdo que tuvimos un encuentro en el encuentro virtual que hicimos una pregunta que nos une y tú hablaste de esa historia que compartimos, que esa historia que nos une y que nos define, etcétera. Cuéntanos un poco para ti qué es esa definición de ser venezolano y esa historia que compartimos. No, buenísimo. Fíjate tú que hay una cosa que a mí me parece importante y que tiene que ver con lo histórico también, y es que realmente esta particularidad que es excepcional para los venezolanos de emigrar es una particularidad propiamente nuestra, porque en muchas otras sociedades la emigración ha sido una práctica en los colombianos, en los argentinos, en los peruanos, en los chilenos, o sea, en América del Sur eso era algo, los mexicanos, ¿no? Pero además, los europeos, o sea, la emigración formaba parte de la historia de las sociedades, de la mayor, de muchas sociedades, ¿no? En el caso nuestro, eso no era una práctica común. De hecho, nosotros estábamos haciendo la revisión del Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, y tuvimos que incluir ahora en la revisión de actualización la voz de migración, porque no estaba como un proceso histórico que caracterizara a los venezolanos. Entonces yo creo que eso ha marcado mucho la vida de los venezolanos contemporáneos, ¿no? Porque ha sido una experiencia a la cual la sociedad venezolana no se había expuesto. Había habido, por supuesto, exilios, había habido éxodos, pero nunca de la magnitud, de las características y de lo que esto representa como realidad, que tú bien dices, Juan, tío, o sea, a donde quiera que uno vaya, así sea el sitio más remoto, hay un venezolano por allí haciendo arepas, viendo o sea, cantando, bailando salsa o cualquier cosa que está. Pero yo sí creo que, como yo siempre he pensado mucho, bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que tienen que nos unen, ¿no? O sea, que no. Y a mí, bueno, por supuesto, por defecto de forma, por defecto de vicio, por defecto de formación, para mí el elemento esencial que identifica, que une a los venezolanos, es su historia, es una historia común, ¿no?
O sea, no hay manera de que uno, ok, tú vives en los Estados Unidos, tú vives en Francia, tú vives en España, tú vives a donde quiera que sea, pero tu historia es la de tu país, es la de tu proceso histórico. Tú eres el resultado de un proceso histórico como individuo y colectivamente. Entonces yo sí creo que si hay algo que puede darle sentido de pertenencia, sentido de arraigo, e incluso yo soy muy cauta en trabajar la palabra identidad, porque bueno, identidad puede representar muchas cosas muy diversas, pero eso, si hay algo que puede identificar a los venezolanos unos y otros es su historia. ¿Por qué? Porque nacimos como Estado y como nación, o sea, formamos parte de ese mismo proceso histórico. O sea, tú dices, bueno, ¿cuál es tu fecha de cumpleaños? Tú tienes tu fecha de cumpleaños, pero tienes también una fecha que te representa como nación, porque bueno, son ese tipo de construcciones de memoria que están en el disco duro de todo venezolano, ¿no? O sea, yo recuerdo que en una ocasión un amigo mío me comentaba que había ido al consulado de Ecuador, ¿no? Y que cuando llegó al consulado de Ecuador le preguntaron, bueno, él no tenía documentos, entonces, bueno, tú eres ecuatoriano, sí, yo soy ecuatoriano, bueno, demuéstramelo, o sea, cántame el himno nacional. Entonces, claro, o que te digan a ti, que tú llegues, bueno, dime cuál es la fecha, cuáles son tus fechas patrias. Y tú, bueno, el 19 de abril, el 5 de julio, o sea, eso, que son referentes de memoria construidos como parte de la historia de la nación, pero que en definitiva construyen, o sea, un proceso que termina siendo eso, lo que nos representa, es un sistema de representación común, ¿no? Y que claro, independientemente de que no hayamos estudiado historia de la misma manera, que en los colegios no hayamos tenido los mismos referentes, ¿no? O sea, la historia de tu país es la historia que resume, ¿no? Esa trayectoria previa como sociedad a la cual perteneces, independientemente de que estés en otra parte del mundo, porque uno no pertenece a una historia ajena. O sea, tú puedes conocer la historia de los Estados Unidos, estudiarla y saber Washington, el otro, Jefferson, dígame en Washington, que es como el epicentro de todos los referentes históricos de esa historia. Pero bueno, esa es la historia de los Estados Unidos. O sea, no termina siendo tu historia. En cambio, tu historia tiene que ver eso con las cosas que te motivan, que te interesan. Y en el caso mío en particular, me ha interesado, aparte de entender ese proceso histórico que nos dio origen como nación, como venezolanos, porque los venezolanos nacemos a la condición de venezolaneidad, es después de la independencia. Con anterioridad éramos miembros del Imperio Español, éramos parte de cada provincia, o sea, el caraqueño era caraqueño, o sea, no se representa, no era merideño, no era esto. Ahora, cuando se construye la nación y se hace ese esfuerzo enorme de construir la nación, un elemento de cohesión de la nacionalidad es la historia. Es, mira, somos venezolanos y tenemos una misma historia que empieza porque vino un tipo que se llamó Cristóbal Colón y había unos indígenas que estaban aquí y un proceso que fue la colonia. Y entonces te empiezan a construir un relato que hace que tú te identifiques con ese relato como parte del relato de tu sociedad, a la cual tú perteneces, ¿no? Puede ser que no te la sepas al caletre, que no tengas una conciencia plena del proceso histórico del cual tú provienes, pero sin duda, o sea, no hay manera de sentir pertenencia si tú no tienes referentes históricos. O sea, como tú, o sea, claro, tú puedes sentir pertenencia por la arepa, puedes sentir pertenencia por la tajada, por el plátano frito, por la caraota, X, por lo que tú seas, por el paisaje, por el Ávila, pero o sea, desde mi punto de vista, y con esto no quiero decir que descarto todos los demás, pero para mí es esencial como sentido de pertenencia, conciencia histórica, la conciencia histórica a la cual tú respondes, de la cual tú eres parte, ¿no? Y por eso este entusiasmo, y por eso creo que también ha estado muy presente en el esfuerzo que me ha motivado comunicar la historia. O sea, que la gente pueda conocer su historia de cualquier manera, todos los recursos son válidos, de forma tal que cualquier cosa que tú puedas identificar que te hace clic es un elemento de conexión, ¿no? Y que nos conecta independientemente de donde te encuentres, ¿no? Claro, no, interesantísimo toda la respuesta y voy a apuntar un punto que dijiste al principio de tu respuesta.
en el que emigrar es un concepto nuevo para Venezuela, pero inmigrar no lo era. O sea, no lo es. Aquí tenemos una historia compartida en el que han pasado personas de todos lados del mundo que han llegado a Venezuela, una historia, o sea, no sé si a los mismos niveles, pero muy parecido como lo podrías comparar con Estados Unidos, que Venezuela era un melting pot. Pues yo, por ejemplo, yo por un lado de mi familia, del lado de mi papá, tengo una historia de Venezuela en 400 años, en el llano, en Apure, etcétera, pero en el lado de mi mamá soy primera generación venezolano. O sea, porque mi familia Imagínate. mi mamá nació en Cuba y vinieron para Cuba y bueno, y Venezuela fue un país que le dio todo le dio una segunda oportunidad a mi familia y como casos como el mío hay muchísimos y somos personas Totalmente. que se han definido la historia de Venezuela, Venezuela ha pasado por ahí y también como que han ayudado a influenciar. Cuéntanos un poco de la perspectiva de la migración, inmigración a Venezuela y cómo eso Claro. también es parte esta historia compartida. Y ahora que estamos emigrando, muchos de esos estamos emigrando al sitio de origen, o sea, no mi caso, pero muchos que los españoles venezolanos están regresando para España, los portugueses para Portugal, todo, y hay una gran historia compartida que nos ha moldeado. Cuéntanos un poco, reflexión histórica de eso. Claro, fíjate tú que el proceso inmigratorio venezolano, obviamente, es histórico, o sea, hubo inmigración en el siglo XIX y tal, pero la gran movilidad migratoria que ocurre en la sociedad venezolana ocurre en el siglo XX, ¿no? O sea, cuando es masiva, cuando es expresiva, cuando es representativa. Y claro, y Venezuela fue un país de puertas abiertas, o sea, se llamaba así la política migratoria de Venezuela, que era, bueno, este es un país de puertas abiertas y por supuesto, no solamente de España, de Portugal, de Italia, que son las corrientes migratorias de mayor envergadura, pero también la corriente latinoamericana, colombiana, o sea, ¿cuántos colombianos no vinieron a Venezuela? Argentina por las dictaduras, de Chile, ¿no? De Uruguay, o sea, toda, o sea, la experiencia migratoria de la sociedad venezolana en el siglo XX marcó eso, cantidad de prácticas, o sea, por ejemplo, el tema de la Candelaria y los restaurantes españoles o el tema de los italianos, la comida italiana, aquí se come, o sea, la comida seguramente es una de las expresiones más claras de ese mestizaje proveniente de la inmigración, pero no solamente también la inmigración árabe, la inmigración de cantidad de culturas y de experiencias que de alguna forma también marcaron este siglo XX, tú lo decías, ¿no? O sea, oye, tú tienes eso, una generación ancestral y una generación que tú eres el primer venezolano de esa tanda, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros al conversar tenemos la posibilidad, si no directamente, indirectamente, de tener una conexión con un inmigrante, ¿no? Con alguien que le correspondió, que tuvo la oportunidad o que tuvo la circunstancia o la necesidad de venir a Venezuela como consecuencia de eso, de la diáspora de su propio país, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante entenderlo porque, bueno, eso dice mucho también de, digamos, de lo que fue esa experiencia y por supuesto ha estado muy en el ambiente de los momentos en que la situación migratoria en países de Latinoamérica ha estado tensa y ha estado difícil y ha generado conflicto. Es decir, oye, ya va, o sea, ¿qué pasa si nosotros los recibimos con los brazos abiertos en su momento? ¿Qué está pasando ahora que haya esta reacción tan, digamos, que puede conducir a expresiones xenofóbicas frente a la presencia de los venezolanos, ¿no? Claro, y definitivamente pone a Venezuela o sea, nosotros tendemos a ser históricamente muy egocéntricos, de que Simón Bolívar era venezolano, Bueno, los muertos de la independencia se dieron en Venezuela, y después como que está ese complejo de inferioridad también de que la estatua de la Plaza Bolívar es una réplica de la estatua de Lima, cosas así, ¿ah? sí, no, Cosas, no, son, bueno, parte de las leyendas urbanas que se construyen alrededor de la historia, pero fíjate que en el caso de Simón Bolívar es verdad, o sea, el héroe, el libertador de 5 naciones, no sé qué tal, y bueno, y ahora ha ido generándose toda una crítica respecto a lo que representa Bolívar. Bueno, en España están, o sea, ha habido una tendencia crítica frente a la obra de Bolívar, que bueno, que es muy anacrónica y muy, digamos, no se corresponde con la situación, con un análisis crítico, sino que es una cosa que va por otro camino. Pero yo sí creo, ¿verdad?, que es interesante tener conciencia de lo que representó la sociedad venezolana y sobre todo por, bueno, por las posibilidades, por el desarrollo modernizador,
por el efecto del petróleo, por lo que era el contexto latinoamericano del momento. Es decir, que son muchos elementos los que hay que incorporar para entender lo que eso significó como proceso. De hecho, nosotros tuvimos la ocasión de elaborar un libro para hacer el análisis exclusivamente de lo que significó la migración española, pero no en términos demográficos, en términos de impacto social, ¿no? Entonces lo vimos a través de eso, de lo que fueron los científicos, los médicos, los humanistas, o sea, los arquitectos, o sea, todo lo que eso significó en la gastronomía, o sea, todo lo que eso significó como construcción de unas redes muy estrechas de conexión bueno, de vinculación cultural, histórica, familiar, o sea, que significa también eso, un aporte a lo que representa lo venezolano hoy, ¿no? No, interesantísimo, o sea, todo eso, y bueno, y de historia podemos sacar miles de capítulos de podcast diferentes cubriendo muchos temas, y bueno, y el culto de Bolívar y todo el fenómeno Bolívar y los debates, ni se No. diga. Pero bueno, en esa intervención, en ese panel que tuvimos en el año 2020 en el encuentro virtual, tú hablas de que uno de los factores de que nos define como historia, esa parte que nos une, es nuestra defensa de nuestra historia republicana, de cómo los venezolanos, de ahí nace la democracia. Bueno, con todo y que tenemos fascinación con los militares, tenemos a figuras como Juan Germán Rocio y todas sus frases de esa historia republicana. Y algo bastante curioso, que con todo que estamos enfrentando una dictadura en Venezuela que ha sido bastante, con consecuencias bastante nefastas, vemos que hay estudios que hablan de los índices de latinobarómetro, etcétera, de que con todo y que estamos en una dictadura, Venezuela es de los estados que mayor apoyo tiene a la democracia. Y eso lo vemos en todos los sitios donde están yendo los venezolanos, que a donde vaya venezolano y donde se regulariza un venezolano, ves que los venezolanos son los que más tienen participación política, etcétera. Y lo ves en el caso de Estados Unidos, lo ves en el caso de Colombia, lo ves en el caso de Chile. Así que cuéntanos un poco en este mundo que estamos viviendo, en el que la democracia está bajo amenaza, en el que vemos que hay una gran vulnerabilidad en la región, en las instituciones y bueno, todo el fenómeno que estamos viendo a nivel internacional. Eso nos da un rol a los venezolanos y esta defensa republicana especial a nivel regional, pensando en ese como que destino compartido y en esa historia compartida que podemos pensar y compartir con la región y bueno, no solo con Latinoamérica, sino también con los países donde estamos migrando, tipo Estados Unidos, España, etcétera. Y fíjate que hay una cosa que me parece importante y es que seguramente en esta no conciencia de pasado que muchas veces, bueno, tenemos por las razones que fuese, tenemos la idea más bien de que, tú lo decías, la idealización de Bolívar, como que Bolívar es el referente máximo que de alguna forma permitiría identificar a los venezolanos, ¿no? Pero como tú bien lo dices y como yo lo he expresado, he intentado manifestarlo como reflexión, porque estas cosas de la historia no son verdades únicas ni, ni, ni hegemónicas, sino bueno, son interpretaciones, lecturas, maneras de aproximarnos al pasado. O sea, yo creo que en el caso de Venezuela, nosotros hemos tenido una tendencia a pensar, a ver la historia más desde la perspectiva de los mandones, ¿no? De quiénes son los que conducen el poder, ¿no? Y quizás no hemos tenido la misma preocupación por entender cómo ha habido también un esfuerzo histórico sostenido de defensa y de construcción y defensa de valores y de prácticas republicanas y democráticas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros también, así como podemos hacer una línea de continuidad en la historia de mandones, de abusadores, de que todas esas cosas que podemos identificar, bueno, mira, imagínate tú, estuvo que si los Monagas, que si Guzmán, que si hizo unas estatuas, que si después el general Gómez y Marcos Pérez Jiménez y tal, y ahora el chavismo. Es verdad, uno puede identificar esos momentos históricos de abusos de poder, pero son de abusos de poder desde el Estado. Pero ¿y dónde está la sociedad que lo enfrenta, que se contrapone, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece importante tener presente que la sociedad no solamente se puede analizar y ver a la luz del ejercicio del poder, sino también a la luz de quienes tratan de confrontar, de oponer, de contener esas expresiones de poder cuando se desvían del canal o de la orientación republicana. Entonces, creo que es muy importante entender que el proceso histórico venezolano ha tenido una línea de continuidad que está asociada a la defensa, a la construcción, al enriquecimiento, al fortalecimiento de los valores y de las prácticas republicanas.
De hecho, ¿cuál ha sido de los grandes debates contemporáneos que hemos vivido? La legitimidad política. O sea, ya va, ¿eso es legítimo? ¿Quién? ¿Qué es legítimo? ¿Qué está en la Asamblea no es legítima? O sea, ¿qué si el presidente es legítimo? Pero, ¿de dónde viene esa preocupación por la legitimidad? ¿No? Porque la legitimidad está asociada a un principio fundamental de la vida republicana, que es de dónde emana el poder. Y el poder emana de un principio de legitimidad política que está asociado al voto, a la representación y a lo que... Y eso nace en Venezuela cuando la independencia. O sea, aquí no existía una legitimidad política distinta a la de la monarquía. Y se construye una nueva legitimidad política a partir de la construcción de la república que plantea, mira, es legítimo aquel que emana de la voluntad popular, o sea, del ejercicio del voto. Por eso, o sea, no es por los partidos, no, es un sentido de legitimidad lo que está en la raíz de esta voluntad o de esta experiencia que defiende los valores y las prácticas republicanas. Y yo creo que eso no ha desaparecido, y más allá de las, digamos, de las debilidades, de las contradicciones, de las confrontaciones, de las carencias, de los conflictos, o sea, ¿qué es lo que demandan los venezolanos? O sea, lo que demandan muchos venezolanos. O sea, esto, la posibilidad de construcción de un régimen político legítimo, de inclusión, donde la participación y la representación, que las votaciones sean como tienen que ser y que no hagan trampa. O sea, oye, tener unas certezas de legitimidad en el ejercicio del poder. Entonces yo creo que eso no solamente se expresa en la dinámica política doméstica, local, en la confrontación política que estamos viviendo, en las diferencias en las cuales nos encontramos, sino que cualquier venezolano que anda por allí tiene como la esperanza, la expectativa, en la medida en que tiene o ha incorporado a su conciencia histórica estos valores o estas prácticas, también demanda, aspira o tiene una expectativa que está asociada con estos valores y estas prácticas, ¿no? Muchas veces no lo sabemos, o sea, no tenemos conciencia de ello, pero en la medida en que conocemos nuestra historia, que nos identificamos con lo que ha sido el proceso histórico venezolano, que rescatamos estas figuras, o sea, eso que tú dices, oye, un tipo como Juan Germán Rosa, que es verdad, un tipo que poquísimos venezolanos tienen conciencia o noción de que ese señor existió, pero un tipo que se escribe un libro que tiene ese título tan potente, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que se puso a pensar en qué consistía la práctica de la libertad frente al abuso del poder, ¿no? Oye, eso es patrimonio nuestro, eso es un patrimonio que nos pertenece a los venezolanos. Un tipo como José María Vargas, que se le planta encima, enfrente a los militares en el siglo XIX y dice, mira un momentico, o sea, yo aquí, o sea, no me voy a mover y ustedes si quieren, oye, eso es expresión de una condición, de un valor, Y entonces, bueno, esos son el tipo de personajes, o el tipo de experiencias, o el tipo de prácticas que yo creo que en la medida de lo posible, si un venezolano las tiene adentro y las conoce y las valora, eso es como una especie de vitamina, ¿no? De combustible. El hecho, insisto mucho, el hecho de lo que significó la conquista de los derechos políticos de las mujeres, no solamente en cualquier parte del mundo, pero la nuestra. O sea, las mujeres venezolanas se movilizaron, actuaron y fueron, o sea, factor esencial para conquistar y para lograr y para demandar y para conseguir el derecho a la ciudadanía. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de eso, sabemos que las mujeres venezolanas son protagonistas del proceso de construcción de la democracia. Entonces, mira, todo eso lo que termina es siendo un elemento de inspiración, de fortalecimiento, oye, de esperanzador también, porque si los venezolanos del pasado lo hicieron, ¿por qué no vamos a poderlo hacer los venezolanos del presente? Ese es digamos, mi consigna, mi lema, uno de mis elementos que dice, oye, hemos pasado por situaciones muy difíciles en la sociedad venezolana, o sea, no es verdad que este es el peor momento, nunca habíamos vivido una cosa más terrible, esto es lo peor que le ha pasado a los venezolanos, que nos tenemos que ir para la porra. Mira, ya va, han habido procesos terribles en la sociedad venezolana, no solamente la guerra de independencia tan idealizada, hubo, bueno, el horror de lo que significó la guerra federal, la dictadura de Juan Vicente Gómez, fueron 27 años, ¿no? Todavía es el récord. Yo entonces que siempre digo, que se quede con su récord el general Gómez, yo no quiero batir ese récord. Pero eso, entonces uno lo ve y uno dice, cónchale,
¿Qué podría decir cualquier persona que vivió durante el régimen de Gómez? Bueno, a mí me tocó la peor. O sea, mira, a mí me zamparon al general Gómez, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que conocemos nuestra historia y en la medida en que tenemos conciencia de lo que ha representado la fortaleza de una sociedad que ha luchado, que ha luchado. Imagínate tú, y yo siempre lo insisto, después de 27 años de dictadura, porque la dictadura de Vicente Gómez empezó en 1908 y terminó en 1935. Después de eso, el estallido, lo que representó la voluntad de los venezolanos por decir, bueno, un momentico, el señor está muerto y nosotros no nos vamos a calar que siga siendo la hegemonía en los mismos términos en que ocurrió. ¿Y quiénes eran los muchachos del 28? Habían nacido durante el gomecismo y ellos fueron los que voltearon y los que incidieron y los que fueron protagonistas de ese proceso de cambios a partir del 35. Entonces, por eso yo creo que esa conciencia de ejercicio republicano en la historia de Venezuela debería ser eso, un factor muy inspirador, muy motivador y sobre todo muy esperanzador, ¿no? Porque eso está en el disco duro. Puede ser que tú no lo tengas presente, pero tú te pones a curucutear el disco duro, eso está allí, ¿no? Si tú te pones a hacer un escáner de tu disco duro, para ver dónde, eso está allí, eso no lo puedes borrar, porque eso forma parte del proceso histórico de los venezolanos, o sea, de lo cual es lo mismo que uno tiene una historia personal que no puedes borrar, ¿no? Eso que tú dices, bueno, mi mamá nació aquí, yo soy el primero, mi papá, eso forma parte de tu acervo y de tu trayectoria, ¿no? Lo mismo que para cada quien tiene eso un factor fundamental en la historia de cada uno, ¿no? Totalmente, y tanto a nivel familiar, a nivel país, vincularse con esa historia es algo importante que en este mundo con tantas oportunidades hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Y bueno, y tú mencionas muchos casos y bueno, y la importancia que tiene los procesos de independencia, los procesos que, bueno, que llevaron a esa generación del 28 a explotar en aquel momento y les tomó 7 años lograr que, bueno, que no fueron 7 años nada más porque después vinieron procesos en los que poco a Claro, poco, después vino el Sequito 10 años, después vino Medinangarí y todo eso que, bueno, que son procesos que vamos que se valoran que son claro, objetos de discusión por todos lados. Y es claro, un péndulo totalmente. y es un proceso histórico que la cosa no cambia de la noche a la mañana. Pero hablando de procesos históricos, del inicio de nuestro proceso de independencia, hay una figura como Francisco de Miranda, de la que tú eres apasionada y de verdad que siendo seguidor tuyo, agradezco mucho los posts que pones y el aprendizaje que ha. Y a mí me fascina mucho, bueno, siendo venezolano que está afuera, que bueno, que está en Washington, y viendo la historia de Francisco Miranda, que podrías decir que es el primer venezolano global, y no solo el primer venezolano global, o sea, si tú consideras de que si tú eres un residente del continente americano y no le regalas y no, la palabra americano no es nada más de los estadounidenses, él es el primer americano global, es una persona que estuvo en el episodio de la independencia de Estados Unidos. Si tú aquí caminas aquí por la estatua, por la avenida principal de Filadelfia, que ahorita se me fue el nombre, disculpen la Está audiencia, Miranda en la principal de Filadelfia. ahí está ahí está la estatua de Francisco Miranda y tú la ves y tienes frases de O'Higgins, tienes frases de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, admirando a Francisco Miranda. Yo cuando lo vi me impresionó. Chapo, Y ese paisano mío. vas para París, vas para París, vas para el Arco de Triunfo y la única persona del continente americano que está ahí es Francisco de Miranda. Háblanos un poco de esa figura de Francisco Miranda y bueno, y este argumento un poco y pensando en esta historia compartida, en esta historia compartida del continente americano, ¿cómo juega un rol como él y qué tenemos que aprender de un personaje tan complejo como él? No, no, bueno, Francisco Miranda, esa es la tecla nula. A mí yo tuve la posibilidad, tuve la enorme oportunidad, ¿verdad?, de poder estudiar a la vida de Miranda por invitación de Simón Alberto González, que dijo, tú tienes que estudiar aquí esta biografía, pero bueno, fue una situación extraordinaria, en primer lugar, porque también habría que decirlo que Miranda fue una persona muy cuidadosa de su propia memoria, ¿no? Que eso poco se sabe. O sea, Miranda, el día que se montó en un barco y se fue de Venezuela, empezó a escribir un diario. Claro, eso era una costumbre muy usual de la época, pero no solamente, pero lo inusual en todo caso es que se ocupara de preservar, de organizar y de a partir de ese momento hacer acopio de su experiencia vital y de conservarlo, ¿no? O sea, eso me parece que también dice mucho de esta condición particular de Miranda. Él se va de Venezuela cuando tiene 20 años
claro, no dices, ay, 20 años, pero es que 20 años en esa época era un adulto, ¿no? O sea, no es como ahora que 20 años, mira, mi muchachita se me fue y tenía 20 años. O sea, nada que ver. Pero en cualquier caso, la experiencia de Miranda, Miranda no se va con la idea de que yo voy a hacer historia, me voy a convertir en referente universal. Nada, él se va porque hay una situación en Venezuela, bueno, en Caracas en particular, porque hay que recordar que Venezuela no es lo que es hoy como Estado ni nación, sino que es un conjunto de provincias que forman parte de la monarquía española. Y él es un caraqueño, ¿no? O sea, un caraqueño que decide irse porque ve que no tiene oportunidades en Venezuela. O sea, esto podría ser un referente para cualquiera que diga, oye, o sea, yo me fui por la misma razón que se fue Miranda. Miranda no tiene oportunidades en Venezuela porque en ese momento en la realidad venezolana era una sociedad profundamente desigual, su padre era un canario y él era un ciudadano bueno, ni siquiera un ciudadano, era un súbdito de segunda, porque era un hombre que no pertenecía a los sectores privilegiados de la sociedad. Entonces él dice, mira, yo aquí no tengo vida, o sea, yo me tengo que ir porque aquí al final yo lo que voy a hacer es el hijo de la panadera, o sea, y por eso el libro que yo escribí se llama El hijo de la panadera. Su madre era panadera y un niño que fuese hijo de una panadera y de un canario, que no era un blanco criollo, tenía posibilidades mucho menos favorables para crecer y tener una biografía particular o excepcional que si tenías otra condición. Entonces yo creo que eso determinó fundamentalmente que Miranda se fuese de Venezuela, pensar que no tenía un futuro parecido al que él hubiese aspirado tener como caraqueño, ¿no? Entonces, bueno, él se va y está en España y después, bueno, tiene todo lo que es el periplo de Miranda, porque Miranda realmente participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos dentro del ejército español. Es decir, esto habría que aclarar, no es que él, así como hubo legionarios británicos que vinieron a luchar por la independencia de Venezuela, a él es una situación que se le presenta, bueno, porque él está en el ejército de España y España va a apoyar a la independencia de los Estados Unidos y él entonces va de rebote a ese proceso. Pero claro, es muy significativo que tenga la oportunidad de luchar en un proyecto que lo que estaba aspirando era la independencia de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que después va a estar nada más y nada menos que en el centro de los acontecimientos cuando la Revolución Francesa, ¿no? En la campaña de todo, y no va a estar precisamente con el ala de los más radicales, sino más bien con el ala de los girondinos, y eso va a significar que vaya a ser prisionero y que logre salvar el cuello en más de una ocasión, salva el pescuezo de la guillotina. Pero lo importante aquí no es solamente el hecho de que él hubiese estado allí, sino lo que él piensa, lo que él se nutre de esas experiencias. O sea, la experiencia porque Miranda, si bien estuvo accidentalmente en la lucha, en la guerra de independencia, él después va a ir a los Estados Unidos. Y yo creo que la experiencia de Miranda es mucho más importante, su experiencia viviendo la revolución, ya el Estado, digamos, ya la independencia consumada, que los meses que pudo haber estado en combate. O sea, él conoció, y por eso está en Filadelfia, él estuvo en Filadelfia y tuvo la oportunidad de conocer a Washington, ¿no? O sea, y bueno, y tenía correspondencia con Jefferson y tenía correspondencia con el otro, o sea, que estuvo en la candela del proceso de debate y de construcción y la opinión que él tuvo de la experiencia republicana norteamericana no siempre fue favorable. Él había cosas que no le parecían que estaban funcionando muy bien, pero eso es la vivencia, lo que eso representó en su proceso de formación política. Y después no va a estar nada más y nada menos que en medio de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a significar, es un proceso formativo y yo creo salvando las distancias, salvando las diferencias, entendiendo que son momentos distintos. Oye, lo que representó para Miranda como crecimiento personal y como crecimiento de vida, haber salido de Venezuela. O sea que no podemos decir, y insisto, no es lo mismo que porque se fue Juan Pío y que se fue Anita, no, son circunstancias distintas, históricas, pero eso representó para Miranda la construcción de otra biografía diferente a la que se hubiese sido si se queda aquí. Entonces después, oye, hace ese viaje por Europa, o sea, por el mundo, o sea, el viaje, lo que dice mi gran viaje por el universo, y va a tener eso, a Turquía, a Rusia, no hubo un sitio de la geografía a la cual durante 4 años está Miranda viajando que nutriéndose, informándose, bueno,
aventurándose, a todo, o sea, es verdad, y todo lo anota, y todo lo escribe, y todo lo registra, ¿no? Entonces yo creo que todo eso le va dando una fortaleza, una dimensión reflexiva, hasta que finalmente se convence de que su proyecto de vida es procurar la independencia. O sea, eso no es que un día se le prendió el bombillo, es un proceso que va nutriéndose producto de estas experiencias, de estas vivencias, de conocer, ¿no? Este tipo nada más que, bueno, haber conocido la experiencia de los Estados Unidos, haber conocido la experiencia europea, haber vivido la experiencia francesa, haber conocido las entrañas del imperio inglés y haber conocido las entrañas del imperio español. O sea, todo eso es un factor de crecimiento y de formación y de interpretación de su realidad, ¿no? Y por eso es que cuando Miranda se reúne por primera vez con el primer ministro inglés, Pitt, le dice, o sea, en la primera reunión dice, mira, yo vengo aquí a que tú me eches una manito a ver cómo hacemos para independizar al continente americano, ¿no? Y esa va a ser su obsesión de ahí en adelante, ¿no? Imagínate, cuando él llega a Francia en medio de la Revolución Francesa, él no fue, o sea, cuando él se va a Francia, él no va con la idea de participar en la Revolución Francesa, él va a Francia a decirle a los franceses que ya que ellos están en una revolución, porque no le han echado una manito, para hacer la revolución en América. Y los franceses le dijeron, mira, aquí estamos haciendo la Revolución Francesa. Ahorita la prioridad es esta revolución, no la de allá. Entonces, claro, es todo esto lo que va construyendo a este personaje, que al final, y eso también es muy, muy decidor de esta voluntad, y al final, ¿cuál es el destino de Miranda? Que se regresa 40 años después. 40 años. Miranda se fue a los 20 y regresó a los 60. O sea, vivió 40 años fuera, se desprendió. Bueno, la familia le reclamaba, bueno, tú no nos escribes, no nos mandas nada, no estás pendiente de nosotros. 40 años. Y cuando Miranda regresa, después de 40 años, que ya se entera de que pasó el 19 de abril y que dice, yo me voy para Caracas, se trae su principal patrimonio, sus papeles. Dice, yo me llevo mis papeles, esos papeles, ese diario que empezó a escribir el día que se montó en el barco y se fue, con todos los papelitos, todas las anotaciones, 64 tomos es lo que Miranda trae, o sea, trae sus ropitas, sus papeles, sus cosas, su patrimonio, que es su archivo. Entonces, claro, esto es muy decidor de el sentido de pertenencia, o sea, después de que se había desarraigado, que se había desconectado, que él decía, no, mira, yo me voy para allá a echarle pichón a la independencia, o sea, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y bueno, y dramáticamente le cuesta la vida, ¿no? O sea, no solamente que lo meten preso, sino que va para lata y muere y no ve, o sea, el resultado de su obra, ¿no? Pero, oye, yo creo que allá hay muchísimos referentes, aprendizajes también, un tipo soberbio, difícil, engreído, que se le echaba. O sea, bueno, las personas que hacen historia no suelen ser personajes planos, ¿no? O sea, que andan por allí, o sea, quietecitos, pero sí me parece verdad que lo que tú decías al comienzo, Juan, es un personaje que de una riqueza, de una ambición, de una diversidad, de un conjunto de elementos que, oye, que puede ser muy inspirador para cualquier venezolano del presente. No por un tema del legado y de que nada, del ejemplo, no, por lo que representa construirse una biografía distinta y por salir a defender un proyecto en el cual crees, ¿no? Para mí eso es lo más valioso en todo caso. Claro, claro, y esa construcción de una narrativa distinta, esa construcción de una geografía diferente, es en lo que el proceso en el que estamos los venezolanos. En el que, bueno, obviamente no todos nos podemos comparar con Miranda y no estamos en este viaje, pero, por ejemplo, eso me hace pensar, o sea, aparte de cosas que has dicho tú, son cosas que se han dicho en los discursos de clausura de la Conferencia de Buen País. Tú hablaste en tu discurso de clausura en el año 2017 que este puede que no sea el momento más difícil de la historia. Hemos pasado otros procesos difíciles y la historia evoluciona y nosotros también tenemos que estar en ese proceso. El año después, Miguel Ángel Santos en su discurso de clausura habla de esa comparación de lo que estamos viviendo los venezolanos con el largo viaje de regreso de Ulises a Ítaca. Luego hablando de eso y hace una reflexión sobre eso que después escribió un artículo que sale en Pro Da Vinci maravilloso y eso estamos, nosotros todos estamos sacando nuestra historia familiar en el que, bueno, te hablo de los dos ángulos de la mía, cada uno tiene su propia historia, está creciendo esa historia y sumando de toda la experiencia que está pasando y bueno, la mayor contribución al país
es buscar ser la mejor versión de uno mismo y Total. vincularse con Venezuela, que eso es lo que buscamos hacer desde la ONG Plan País y la Red Global de la Diáspora Venezuela, que eso es lo que estamos trabajando. Así que bueno, obviamente han salido demasiados temas que podemos grabar 7 horas de podcast, pero en esta nota de la nueva geografía, de la construcción de la nueva narrativa, cuéntanos un poco qué mensaje le mandas a los jóvenes venezolanos que están escuchando esto, que quieren aprender más de historia y bueno, y también cómo los apoyas, cómo le das unas palabras de aliento en esa construcción de esa nueva narrativa que mencionas. Sí, mira, yo estoy convencida, bueno, y no creo que sea difícil de, de demostrar que, oye, la historia, y yo voy a insistir sobre eso, ¿verdad? Es una herramienta extraordinaria de conexión, ¿no? De conexión y de intercambio y de pertenencia y de arraigo y de todo, ¿no? A mí, digamos, yo creo que cada uno de nosotros, tú lo decías, puede construirse su propia biografía. Yo creo que entender de dónde venimos, qué es lo que y sobre todo hacia dónde queremos ir, ¿no? Y seguramente muchos personajes de nuestra historia nos dan esas rutas, esas pistas, no para copiarlos, sino para entender cómo lo hicieron ellos, ¿no? O sea, ya a mí sí me parece que puede ser bien interesante para cualquiera de los venezolanos que están transitando esta experiencia, agarrarse de algún personaje que les llame la atención y ver cómo construyeron ellos su propia biografía, desde adentro, desde afuera, ¿no? Hay cantidad de personajes que no son los referentes icónicos de la historia épica, sino estos referentes icónicos de la historia ciudadana, o sea, y del siglo XX, por ejemplo, un tipo como Leoncio Martínez, un tipo como Arnoldo Gabaldón, mujeres, tenemos unas historias de mujeres extraordinarias en la historia de Venezuela. O sea, el caso, por ejemplo, de Teresa Carreño, que es una artista excepcional, que vivió fuera de Venezuela, que hizo toda su carrera fuera de Venezuela, que fue reconocida, y ella nunca dejó de tener pasaporte venezolano. No, o sea, no, yo soy venezolana y al final dijo, mira, tú sabes cómo es, yo quiero que mis huesitos regresen a Venezuela, yo no quiero estar en otra parte que no sea Venezuela, ¿no? Claro, esto es un referente muy poético, pero bueno, pero es, para mí, la responsabilidad suprema de todo aquel que está en cualquier circunstancia, adentro o afuera, eso no hace diferencia. Mira, es, pana, párale a tu historia, o sea, no puedes andar por allí viendo para el techo. La historia es un referente fundamental de comprensión del presente. No hay otra, no hay manera. Tú no puedes lidiar con el presente, no importa si estás aquí, si estás allá, si no tienes un mínimo de comprensión de tu historia, una conciencia histórica de tú. Y eso es lo que nos une, ¿no? Y eso es lo que nos representa y eso es lo que nos identifica como venezolanos. Buenísimo. Y más redondo que así, no podemos concluir este podcast. De verdad que infinitas gracias, Inés. Yo creo que ahí salimos con un mensaje de aprende tu historia. Busquemos libros que nos puedan nutrir esa historia y seguir a personas como Inés Quintero, que nos hace referencia y nos cuenta de una manera tan amena, tanto en sus redes sociales como en sus entrevistas, etcétera. Pero también creo que también podemos sacar otra lección, que es escribe tu historia. También, buenísimo, buenísimo, anímense. Y lo puedes escribir, bueno, obviamente está en la parte de llevar un diario, todo eso, pero hoy en día también tenemos cosas fáciles tipo en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, de todo esto, hacer reflexiones Todos los acá mecanismos como son válidos. mini capítulos que es hacer ese registro de historia que Y estamos viviendo. compartirlo. Así que, Buenísimo. buenísimo. Así que con todo eso, muchísimas gracias, Inés. Besos a todos, gracias. Saludos. Como venezolanos, hemos crecido pensando que la cédula de identidad es la mayor representación de nuestra identidad y lo que tenemos que usar para identificarnos cuando salimos a la calle, cuando regresamos a Venezuela, etc. Pero esto es solo un documento. Hay mucho más allá de lo que nos hace venezolanos y lo hemos representado en todos lados. Hay muchos venezolanos que por complicaciones no tienen su cédula y muchos de esos miembros de la diáspora que están trabajando todos los días para representar a Venezuela y construir ese país en esta nueva geografía, no tienen acceso a este documento. Así que nos ponemos a pensar, ¿qué nos hace venezolanos? ¿Cuál es la identidad? Y la identidad es ese país que estamos buscando construir en esa nueva geografía. Ese sentimiento de pertenencia que nos hace encontrarnos con nuestras tradiciones, con nuestra manera de ser, con nuestra historia y todas esas cosas con las que buscamos ser embajadores del potencial venezolano. Así que bueno, esa fue la discusión del día de hoy e invitamos a todos a eso, a ser embajadores de ese potencial venezolano que tenemos y en esa construcción de
ese nuevo país ante esta nueva geografía y esa nueva Venezuela que estamos creando en todo el mundo. Muchas gracias a todos por escuchar Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a suscribirse para que puedan escuchar próximas ediciones de este podcast y continuar la discusión de esa búsqueda continua por esa identidad venezolana que estamos creando en esta nueva geografía con los venezolanos alrededor del mundo. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales @planpaís, donde podrán ver actualizaciones y anuncios de la ONG y también ver el contenido de valor donde buscamos educar, inspirar y empoderar a venezolanos alrededor del mundo en esa búsqueda continua para una mejor sociedad. Muchas gracias a todos y seguimos en sintonía.